homenaje a Aldo Ferrer. Como dijo Leonardo Gag, creo que Aldo es un ejemplo para nosotros. Creo que ha contribuido de diversas maneras, ¿no es cierto?, al tema de la discusión de ideas, ¿no? Aldo no solamente fue creador del Plan Fénix, fue presidente de la CONEA, o sea, fue una persona que se preocupó porque sus ideas se pusieran en práctica. Fue miembro de la Academia Nacional de Economía, entre otras muchas cosas, ¿no? Fue cofundador del IDES, creó en el ámbito de la UBA la maestría en el Mercosur, creó un grupo de apoyo al Mercosur en un conjunto de argentinos y brasileros donde tratamos de reunirnos para impulsar ideas para favorecer el desarrollo del Mercosur. Fue premio Conex de Platino en el año 1996, pero también quiero resaltar el aspecto humano de Aldo Ferrer. Aldo alentó mucho una ONG solidaria de microcréditos que nosotros tenemos, nos alentó mucho desde su creación hace 16 años y fue miembro del comité honorífico de esta institución. O sea, que nos apoyó muchísimo en su amplitud mental en esta tarea solidaria. Creo que resaltar las ideas de Aldo son realmente muy diversas, siempre en el campo de la defensa de la soberanía nacional. Esta idea de, como él señaló claramente, de la importancia de ver la relación entre globalización y desarrollo, la necesidad de entender lo que es la globalización. Recuerdo que Mandela decía que no entender cómo adaptarse a la globalización es como no ponerse un pullover cuando hace frío. O sea, poder entender lo que significa la globalización, pero al mismo tiempo tener una estrategia propia, una estrategia nacional. Y en eso resaltó muchísimo la importancia de la creación y difusión del conocimiento y la innovación tecnológica, digamos como importante para el desarrollo, y sobre todo también la importancia de los cambios en las relaciones sociales y las innovaciones sociales. Por ejemplo, Aldo resaltó mucho la importancia de un empresariado dinámico para llevar esta estrategia de desarrollo, que era una cosa que no podían hacer espontáneamente, sino que tenía que ser una tarea del Estado, porque la creación de un empresariado dinámico formaba parte en realidad de un proceso político que no podía dejar de ser librado al azar, ¿no es cierto? Y en ese contexto, él resaltó esta idea que se podía crecer sin desarrollo, tener una economía que crezca. Él ponía como ejemplo la economía primaria exportadora de la Argentina, ¿no? Que se inició a fines del siglo XIX y que planteaba que justamente donde la Argentina dependía totalmente de la situación de factores exógenos, ¿no es cierto?, de los precios de los productos primarios, sin plantearse un problema de desarrollo en base a factores endógenos. Claro, esto no lo vivimos solo en ese momento histórico. Como dijo Aldo, los errores se vuelven a repetir, lo volvimos a vivir en los años 90. Y incluso en un momento de mucho crecimiento en la Argentina, como fue la posconvertibilidad, que fue un momento de crecimiento muy fuerte en la Argentina, no pudimos avanzar en realidad tanto en este aspecto del desarrollo de la diversificación exportadora. Nosotros hicimos un análisis con Darío Vázquez tratando de entender qué había pasado con la estructura económica, que tanto le preocupaba a Aldo el cambio de la estructura económica. Y lo que nosotros encontramos es que lo que más creció en ese periodo, que fue un periodo de mucho crecimiento, ¿no es cierto? Si comparamos hasta la crisis, ¿no es cierto?, y que luego siguió en el periodo 2010-2012, vimos que sobre todo crecieron sectores manufacturas agropecuarias, ¿no es cierto?, o sea, sectores de baja tecnología y bajo valor agregado, y también crecieron sectores de alta tecnología, pero con muy bajo valor agregado, básicamente el sector automotriz y el sector de Tierra del Fuego, que hacía electrónicos. Y esto nos plantea la necesidad de este desafío. Él mismo planteaba, en América Latina no se ha avanzado a fondo con las políticas mesoeconómicas. Tenemos que avanzar con este desafío de plantearnos un crecimiento con desarrollo, cambiando esa estructura económica, logrando ese desarrollo de industrias dinámicas, ¿no es cierto?
porque, como señalaba Aldo muy bien, la globalización presenta oportunidades y riesgos, ¿no? Siempre cuando pensamos en las oportunidades pensamos en la expansión del mercado, en poder vender. Pero en ese sentido, él planteó una cosa muy importante. Él decía, las importaciones y las exportaciones de un país tienen que tener un balance en contenidos tecnológicos y valor agregado. Tenemos que tener una cierta similitud en el componente de las importaciones y las exportaciones, porque si no, tenemos lo que se llama claramente una dependencia tecnológica, ¿no? Si exportamos productos que no tienen un gran avance tecnológico, un conocimiento, y sí importamos estos productos, evidentemente, seguimos dependiendo de factores exógenos. Entonces, ahí está su insistencia en que nos preocupemos por los factores endógenos de un país. ¿Cómo logramos este cambio estructural? Y en realidad, si pensamos, a él le preocupaba este tema de las importaciones y también le preocupaba que las multinacionales no debiliten las capacidades endógenas, ¿no? Que las empresas multinacionales realmente no debilitaran esto es porque esto era un tema ligado digamos, al desarrollo. Y claro, si uno lo piensa, en este momento tal vez la globalización presente más riesgos que oportunidades, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de globalización, de hecho, que como fuerza, ¿no? Nosotros podemos decir que la globalización avanza por un tema tecnológico, porque la tecnología promueve la globalización. Digamos, los nuevos inventos, las multinacionales también promueven esta, digamos, un nuevo invento se quiere, dada la reducción del ciclo de vida del producto, se quiere que se incorpore en todos los países del mundo, ¿no es cierto? O sea, hay una fuerza de la tecnología en favor de la globalización. Sin embargo, globalización no es lo mismo que multilateralismo, creo que esto tenemos que tenerlo muy claro. ¿Qué es el multilateralismo? Son las relaciones institucionales que acompañan a la globalización. Y lo que nosotros estamos viendo en este momento claramente es un debilitamiento del multilateralismo. ¿Qué pasó? Nos encontramos con un fracaso, de hecho, de la OMC, con estos megaacuerdos regionales que tratan de unificar, concentrar un conjunto de países que se van cerrando entre sí, como por ejemplo lo del Transpacífico, como puede ser la idea del transatlántico. O sea, estamos en un momento donde hay un claro debilitamiento de los factores del multilateralismo. E incluso esta idea de los megaacuerdos está siendo puesta en consideración, digamos. Ahora vemos las ideas de Trump en Estados Unidos, que se habla del Trump Economics, donde está poniendo en cuestión la idea de firmar el acuerdo del Transpacífico, donde plantea claramente que tiene que haber un proteccionismo en Estados Unidos para que Estados Unidos tenga una postura más nacionalista, donde incluso si leemos algunos discursos de Hillary Clinton también están planteando ciertas ideas proteccionistas porque está pensando que, digamos, que de lo contrario puede perder votos. Entonces nosotros vemos ideas proteccionistas en el centro, en el norte, en la potencia hegemónica, y entonces tenemos que pensar muy bien cómo se enfrenta nuestro país frente a esta realidad. No confundir, como insisto, globalización con multilateralismo. Estamos en presencia de un aumento del proteccionismo en el norte, y yo creo que esto tenemos que tenerlo en cuenta para ver cómo es nuestra situación, cómo es lo que a Aldo le interesaba tanto, que era qué tipo de inserción internacional se da el país, ¿no es cierto? Y yo recuerdo haber leído trabajos de él ya de los años 60, donde él hablaba del modelo integrado y abierto, ¿no? ¿Qué era el modelo integrado y abierto? Bueno, él planteaba que todos los sectores tenían, en el cambio estructural que él hablaba, todos los sectores tenían que crecer de la misma manera. O sea, él no era partidario de lo que podemos llamar una heterogeneidad estructural, como la que yo creo que existe claramente en la economía argentina, ¿no es cierto? Diferencias de productividad muy grandes entre sectores y dentro de los sectores. Y él planteaba que una idea muy clara, que decía, cada país tiene la globalización que se merece, ¿no? Planteando este tema de la importancia de la inserción internacional que se da a un país, basado en el desarrollo de sus capacidades endógenas, ubicándonos en la realidad internacional, pero pensando siempre este desarrollo de las capacidades endógenas, en esta idea tan importante para él que es el desarrollo de industrias dinámicas. Recuerdo que Aldo planteaba que uno de los grandes problemas de la Argentina era la subindustrialización.
cuando tuvimos grandes importaciones de petróleo, que decíamos, tenemos déficit comercial por las importaciones de petróleo, Aldo decía, el problema esencial de la Argentina es la subindustrialización. ¿Por qué? Porque Europa importa muchísimo petróleo. Corea del Sur importa el 95% de su factura de petróleo. Sin embargo, Corea del Sur en este momento se está convirtiendo en un país que está desarrollando muchísimo el cambio tecnológico, ¿no? Es notable la cantidad, lo que se está viendo en materia de startups en países como Corea. Quiere decir que si teníamos un déficit en energético, que bueno, nadie lo quiere, por supuesto, necesitamos una política energética coherente que nos permita reducir este déficit, pero el gran problema, siempre lo señaló Aldo Ferrer, era la subindustrialización. Entonces, cuando Aldo habla de los factores endógenos, se vuelca a un concepto muy conocido de él, que es la densidad nacional. No me voy a extender en este concepto porque supongo que otras personas que van a hablar acá lo van a desarrollar. Pero me interesa resaltar nada más que los tres aspectos que Aldo hablaba cuando hablaba de densidad nacional, que era esto que ya mencioné, los liderazgos empresariales. Insisto, los liderazgos empresariales son una construcción política y dependen, yo creo, también de las políticas económicas y sociales que hace un Estado. Acá recuerdo a Dani Rodríguez que dice, las políticas son un flujo, la estructura es un stock. Es decir, no podemos resignarnos a decir, bueno, no tenemos un empresariado fuerte. Bueno, el empresariado depende de las políticas económicas. Necesitamos generar nuevos sectores empresarios que apunten a un proyecto de desarrollo, a través de nuevos sectores, a través de sectores innovadores. Este es uno de los aspectos que él planteaba. Luego planteaba el tema de las instituciones sólidas. Este es un tema clave, que yo creo que en la Argentina tal vez no haya recibido toda la importancia en este sentido. Necesitamos instituciones que sobrevivan al tiempo, que se vayan perfeccionando con el tiempo. Necesitamos políticas que tengan memoria institucional, porque esto es lo que nos va a permitir mejorar esas políticas, ¿no? Yo creo que hay un gran camino todavía en la Argentina en este tema de instituciones sólidas, y Aldo no hablaba solo de instituciones sólidas, hablaba de la importancia de la innovación institucional, ¿no? De la innovación social de las instituciones y la innovación de las instituciones. Y planteaba la coordinación eficaz, donde acá está el rol del Estado, ¿no? Que para él, digamos, tenía que ser el coordinador de todos estos elementos. Me interesa destacar que Aldo diferenciaba densidad nacional de identidad nacional, ¿no? Porque para él la identidad nacional estaba ligada a la cultura. Y podía ser muy bien que había países que tenían muy baja densidad nacional, pero tenían un alto nivel de identidad cultural. Y él lo ve como una caracterización de América Latina, donde había una gran creatividad y, digamos, capacidad de creación cultural, a pesar de que muchos países tenían un bajo nivel de densidad nacional. Es muy interesante esta diferenciación. Bueno, y otro aspecto que quiero resaltar de las posturas de Aldo es que Aldo también hablaba de las políticas macro, porque muchas veces en los autores estructuralistas vemos digamos, un vuelco hacia los temas de cambio estructural y por ahí una subestimación de las políticas macro. Ferrer insistía muchísimo en que teníamos que tener la estabilidad de las políticas macro, el orden de las cuentas macroeconómicas. Y él tenía una frase que me parecía muy interesante, que era: el que tiene plata hace lo que quiere. Como diciendo que teníamos que tener ese orden macroeconómico, con lo cual creo que le da un cierre de conjunto a sus ideas, ¿no? Volcarse hacia las políticas macroeconómicas, hacia las políticas mesoeconómicas, que realmente creo que potencia su contribución, ¿no es cierto? Bueno, esto era lo que quería decir, y realmente creo que, siguiendo las ideas de Leonardo, ese reportaje de Aldo decía, tenemos que aportar, porque evidentemente tenemos que seguir aportando ideas, ¿no es cierto? Y yo creo que el Plan Fénix tiene que seguir en ese campo, hoy más que nunca. Muchas gracias.